Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde cada semana estamos haciendo el repaso de nuestra escuela sabática. Y estamos ya en la lección número 10 que lleva como título Las reglas del conflicto. La semana pasada estudiamos acerca del gran conflicto. Básicamente estudiamos dos puntos importantes acerca del gran conflicto. Uno de ellos hablaba acerca de en qué parte de las escrituras se enseña la existencia de un conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Y también se respondió a la pregunta de cuál es la naturaleza de ese conflicto según las escrituras. Y habíamos visto la semana pasada que este conflicto no se trata de poder, no se trata de demostrar quién es el más poderoso ni el más grande, sino más bien tiene que ver con la adoración. Y este punto de la adoración, a medida que vayamos llegando a los tiempos finales, que de hecho estamos en los tiempos finales, se va a ir intensificando cada vez más. Y el punto, ¿sí? en el punto neural en este conflicto tiene que ver con esto de la adoración. ¿Hacia dónde va nuestra adoración? Bueno, esta semana vamos a ver las reglas del conflicto y vamos a ver varios versículos que nos van a mostrar de alguna manera que si bien Satanás se lo conoce e incluso la palabra de Dios se lo llama el príncipe de este mundo, eso no quiere decir que él hace todo lo que él quiere en este mundo. Hay ciertos límites, hay ciertos parámetros que Dios pone al mismo Satanás. Satanás no puede ejercer su poder en forma libre en este mundo. Siempre la soberanía de este mundo cae sobre Dios, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que vamos a estudiar en estos próximos minutos. Por eso te invito a que te quedes hasta el final de este video, que puedas compartir este video también en tus redes sociales y que si no lo hiciste todavía, si todavía no te suscribiste a este canal, que lo puedas hacer, ¿sí? Así que entonces vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. El versículo de memoria está en la primera epístola de San Juan, capítulo número 3, versículo número 8. Primera de Juan, capítulo número 3, versículo 8. Dice lo siguiente: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Y quiero hacer énfasis en esta última parte del versículo donde dice que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vino para destruir las obras del diablo. Como dijimos en un comienzo, si bien Satanás ejerce su poder en este mundo, no tiene la cancha despejada para que él pueda hacer lo que él quiera. Hay límites y hay varios versículos que vamos a leer en estos próximos minutos que nos muestran que Dios mantiene la soberanía de este mundo y que si bien Satanás hace destrozos literalmente, no solamente en la naturaleza, en el mundo en que vivimos, en la sociedad, en la familia, en nosotros las personas, en nuestra vida física, Satanás quiere destruirnos completamente. Pero bueno, si bien él ejerce su poder destructor, hay ciertos límites, ¿sí? Y en este versículo me parece que está clara la idea que habla Juan, donde dice que el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo, ¿no? El Hijo de Dios está allí presente. Y vamos a leer un versículo que aparece en el libro de Daniel. Vamos a ir al capítulo número 10 de Daniel. Y no vamos a leer todos los versículos que aparecen allí mencionados, sí vamos a leer algunos de ellos. El libro de Daniel, capítulo 10, ahí en la lección se menciona el versículo 1 al 14. Pero yo quiero leer los últimos que aparecen acá, ¿sí?
dice lo siguiente, el 12 y el 13. Voy a leer el versículo 10. Dice así: En eso, una mano me tocó y me puso sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y Gabriel me dijo: Daniel, varón muy amado, atiende las palabras que te hablaré, levántate sobre tus pies, porque he sido enviado a ti. Cuando me dijo eso, me puse en pie temblando. Él siguió diciendo: Daniel, no temas. Desde el primer día que aplicaste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de ellas yo he venido, dice allí. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino a mi ayuda, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Bueno, es primeramente, creo que es necesario explicar que el libro de Daniel, así como el libro de Apocalipsis, usan muchas figuras, muchos símbolos. Es un recurso característico de estos libros proféticos. Y allí aparece el rey de Persia, como en otras ocasiones los profetas utilizan otros reyes para describir las fuerzas del mal e incluso las fuerzas demoníacas, ¿no? La semana pasada leíamos acerca del rey de Tiro, que se le utiliza para hablarnos o para presentar la figura de Lucifer. Bueno, en este caso se habla sobre el rey de Persia, ¿no? Una figura que de alguna forma se lo está relacionando a las fuerzas del mal, a las fuerzas demoníacas. Y lo interesante no es tanto eso, sino más bien lo que el ángel le dice a Daniel. Desde el momento que él empezó a buscar a Dios, a orar, a tratar de entender, pasaron 3 semanas. Y en esas 3 semanas un ángel fue enviado por Dios en esos momentos, pero este ángel se encontró con fuerzas que se le oponían, dice allí el libro, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos versículos nos hablan de la existencia real del conflicto que todos nosotros vivimos. Es un conflicto invisible a nuestros ojos, pero no porque sea invisible decimos que no existe, ¿sí? Sino más bien que los sentidos humanos no lo perciben, pero eso no niega su existencia. Nosotros sabemos muy bien que estamos en medio de una guerra espiritual, una guerra que va mucho más allá de lo que nosotros vivimos en esta vida, y que el resultado de esta guerra espiritual que vivimos acá en la tierra tiene consecuencias eternas, para bien o para mal. Por eso es importante ser conscientes de este conflicto, donde de nuestro lado tenemos a Dios, tenemos los ángeles de Dios que van a ministrar a nuestro favor, no solamente para conducirnos, no solamente para fortalecernos, sino también para protegernos de las influencias del maligno. Así como Dios actúa para protección y bendición de sus criaturas, de sus hijos, así también Satanás va a actuar de una manera para alejarnos de Dios e incluso para destruir nuestra vida. Y no solamente nuestra vida espiritual, que es lo que él le interesa atacar y separarnos de Dios, sino que también puede ser que ataque nuestra vida física, ¿sí? Es importante entender esto, porque todo lo que tiene que ver con el sufrimiento en este mundo no necesariamente está relacionado a nuestra desobediencia a las leyes de Dios. Nosotros hace un par de semanas atrás habíamos hablado justamente de esto, de que el sufrimiento que sabemos que existe en este mundo y que todos, vos, yo, lo experimentamos, muchas veces tiene que ver con nuestras malas decisiones, con el mal uso que hacemos de la libertad que Dios nos dio. Pero el sufrimiento también está como parte de este mundo ya infectado por el pecado. O sea, que una persona que lleve una vida íntegra, una vida totalmente volcada a Dios, en hacer la voluntad de Dios, no está exenta en que algo malo le suceda,
¿sí? Vamos a ver otros casos interesantes también que aparecen allí en la Biblia. Vamos a saltar directamente al caso de Job, ¿sí? Y luego vamos a volver a Apocalipsis 12. Quiero que me acompañen al libro de Job, un libro sumamente interesante. Yo te aconsejo que lo puedas leer completo este libro, porque realmente nos muestra un poco, nos ayuda a entender un poquito este tema del sufrimiento, un tema que nos cuesta mucho entenderlo. Ahora, el libro de Job, a ver, lo que dice el libro de Job no significa que esa sea la realidad del sentido del sufrimiento. Había una creencia en la época de Job, y eso lo vemos allí plasmado en los diálogos que se producen entre Job y sus amigos que lo van a ver, en que ellos tienen como una idea de que los buenos, si sufren, es porque algo malo hicieron. Justamente eso es lo que le reclaman ellos constantemente a Job, ¿no? Y Job sabemos que la Biblia lo describe como una persona perfecta, una persona recta, temeroso de Dios. Miren, vamos a leer algunos versículos que hablan sobre Job. Dice así: hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, que era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y bueno, ya habla acerca de las posesiones que tenía Job. Tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Ese hombre era el más grande de todos los orientales. Y la Biblia dice, ¿no?, que los hijos se juntaban, solían juntarse en las casas de uno de ellos, hacían banquetes y estaban allí. Y Job, por las dudas si sus hijos hubieran pecado, dice que él ofrecía sacrificios justamente por sus hijos, ¿no? Eso por un lado. Así comienza el libro de Job. Pero allí, a partir del versículo 6, la escena cambia totalmente a lo que sucede en el cielo, ¿sí? El libro comienza mostrando lo que sucede acá en la tierra, pero a partir del versículo 6 ya se nos muestra eso real que ocurre en el cielo. Dice que un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y entre ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió: de rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en toda la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice. Y Satanás levanta un argumento, ¿no? Dice: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No lo cercaste a él y a su familia, a todo lo que tienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y por eso su hacienda ha crecido sobre la tierra. Pero extiende tu mano y toca lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. O sea, el argumento que Satanás intentó esgrimir contra Dios es de que Job era de esa manera recto, temeroso a Dios, justamente por lo que Dios le había dado. Ahora, lo que Satanás pretendía hacer era demostrar que si Dios le retiraba todas esas bendiciones, la actitud, la devoción de Job hacia Dios iba a cambiar. Entonces ahí es donde el Señor le dice a Satanás, ¿sí? Le dice: todo lo que tienes está en tu mano. Todo lo que tiene está en tu mano, pero no pongas ni un dedo sobre él. Y dice el versículo: y Satanás salió de la presencia del Señor. O sea, Dios le dio permiso, Dios le dio de alguna manera autorización a Satanás a que empiece a tocar la vida de Job, los bienes materiales. Y lo terrible acá es que entre todas esas bendiciones que Job tenía y que fueron destruidas por Satanás, se encontraban los 10 hijos de Job. Toda la desgracia de Job ocurre en cuestiones de horas. En un solo día, Job pierde su hacienda, sus animales, sus criados, sus siervos, sus propiedades, pierde la vida de sus hijos, todo en un solo día. E incluso él tiene una llaga, una enfermedad, una especie de lepra
desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Y Job queda totalmente destruido anímicamente, físicamente. Ahora, en ningún momento Job habla en contra de Dios, ¿sí? Y todo el libro de Job, que son varios capítulos, justamente nos presenta esos diálogos entre Job y sus amigos, entre la manera en cómo ellos ven el sufrimiento, cómo lo ven a Dios. Y por último, allí en el libro de Job, encontramos también una respuesta de parte de Dios y finalmente cómo Job responde a esas palabras que Dios le habla, le hace llegar a Job, ¿no? Por eso es muy interesante esta historia, porque de alguna manera nos muestra el punto extremo de un ser humano en cuanto al sufrimiento, ¿sí? Y deja bien en claro esta historia que la realidad que nosotros vivimos en este mundo no es solamente, no es todo, ¿sí? Allí nos presenta un diálogo que existió entre Dios y Satanás, una reunión celestial donde fueron todos los representantes de los distintos mundos, y entre ellos fue Satanás como representando a esta tierra, a este mundo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vivimos en este mundo muchas veces termina siendo como una especie de testimonio para aquellos seres que no han caído, que no conocen el pecado, que no saben lo que es ser tentado, lidiar con una tentación, con lo que es el pecado en sí. Esto lo vamos a estudiar en una lección un poquito más adelante porque es un tema sumamente interesante, pero creo que la historia de Job nos arroja luz suficiente sobre lo que es la realidad del conflicto cósmico, ¿sí? Miren, vamos a volver al libro de Apocalipsis, vamos al capítulo 13, y allí también vamos a ver la intervención de Dios, ¿sí? Frente a los que quiere lograr Satanás. Apocalipsis capítulo 13. Miren, hay varios versículos acá que se mencionan del 1 al 8. Nosotros lo que vamos a leer son algunos de estos versículos. Comienza diciendo de esta manera el capítulo. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sobre sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón, fíjense en esto, ¿no? Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Y una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar con ella? Es impresionante esta exclamación. Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y su santuario y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, presten atención a esa frase, se le permitió combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación, y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo, ¿sí? Es impresionante cómo nosotros cuando leemos Apocalipsis y Daniel, siempre la interpretación que le damos tiene que ver con lo que sucedió en la historia. Nosotros, nuestro modelo, nuestra forma de interpretar las profecías están ligados a la historia, al pasado, al presente y al futuro. Y todo esto que acabamos de leer, que aparecen acá en Apocalipsis 13, tiene que ver con
la Iglesia Católica, con el poder, con la persecución que realizó, con esa fase en donde la Iglesia persiguió, mató a los cristianos, a las personas que buscaban mantenerse del lado de Dios, ¿sí? Y es interesante acá que habla acerca del dragón, ¿no? Y nosotros entendemos que el dragón es justamente Satanás. Y Satanás da fuerza, da autoridad, pero dice allí también que se le permitió, ¿no? Es lo que hablábamos en un comienzo. Satanás tiene margen de hacer sus obras, pero siempre con un límite. Así como Dios le dijo a Satanás allí cuando iban a atacar a Job, toca todo lo que tiene menos su vida, ¿sí? Entonces, Satanás puede hacer su voluntad, puede ejercer sus planes, pero hasta cierto punto. Dios es el que le pone los límites a Satanás. Ahora, lo que yo voy a decir, esto es como para hablarlo en otro momento porque también es sumamente amplio. Ahora, ¿por qué Dios permite? Si Dios es un Dios todopoderoso, un Dios de amor, ¿por qué Dios no impide una guerra? ¿Por qué Dios no impide la destrucción de familias y niños que quedan solos, huérfanos? ¿Por qué Dios no impide la enfermedad? Hay tantas maldades en este mundo, tantas cosas feas que nosotros vemos y muchas veces uno exclama, ¿no? ¿Dónde está Dios? Parece que vivimos en un mundo donde Satanás hace lo que quiere y pareciera ser que a Dios no le importara. Eso es lo que muchas veces nosotros pensamos o percibimos, ¿no? Lo que nos cuesta a nosotros entender, y yo creo que esto es algo que nos va a acompañar hasta el momento cuando Cristo venga y estemos con Él, es justamente comprender el por qué Dios permite o no permite ciertas cosas. La soberanía de Dios tiene que ver con lo que Él permite, que se realice, y también la soberanía de Dios tiene que ver con aquello que Él no permite. Entendemos y estamos completamente convencidos que Dios es un Dios totalmente soberano y que lo que ocurre aquí en la tierra tiene que ver con lo que Él permite que suceda. Ahora, detrás de todas esas cosas que nosotros no entendemos, que nos lastiman y que realmente nos hacen mal, hay un propósito del por qué Dios permite ciertas cosas, ¿no? No es el estudio de estos días en sí, pero me parece que está bueno entenderlo y tenerlo presente, ¿no? Al momento que nos toca enfrentar alguna situación difícil. Miren, vamos a ir a otra parte que toca la lección de esta semana. Estamos en el día miércoles. Yo quiero que busquemos allí en el Evangelio de Lucas. Vamos a buscar Lucas capítulo 4, versículo 6. Lucas capítulo 4, versículo 6. Bueno, de paso, mientras buscamos, les cuento que estamos ya, esta es nuestra segunda grabación que estamos haciendo acá en mi oficina, en mi búnker, como yo les suelo decir. Y bueno, creo que por el momento vamos a hacer acá la grabación de los resúmenes de escuela sabática. La idea es ir subiendo algún sermón, alguna reflexión, algún tema, ¿sí? No solamente quedarnos con el repaso de la lección, sino que en la medida que podamos y tengamos el tiempo, ir pudiendo compartir alguna otra cositas que pueden ser de ayuda, más que nada apuntando a lo que es la capacitación. Yo creo sinceramente que necesitamos trabajar mucho en la capacitación, en la enseñanza. No solamente lo que tiene que ver con lo doctrinal, con lo bíblico, las enseñanzas bíblicas, que es bueno que lo sepamos como iglesia,
para no desviarnos de las verdades bíblicas, sino también en la capacitación que tiene que ver con las actividades que realizamos nosotros en la iglesia, ¿sí? En los distintos ministerios que tenemos en la iglesia me parece que es importante trabajar mucho en lo que es la capacitación. Así que bueno, estábamos pensando que posiblemente en algunas semanitas podamos compartir algún seminario cortito, no queremos hacer algo muy extenso, pero que pueda serte de utilidad para algo que vos quieras llevar a cabo allí en tu iglesia, ¿sí? Posiblemente empecemos a compartir algo relacionado al Club de Conquistadores, a lo que es la actividad misionera, jóvenes, ¿sí? Distintos departamentos que realmente hay que trabajarlos bastante para poder avanzar como iglesia, ¿verdad? Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente. Dice, y el diablo le dijo, a ti te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me han sido entregados, dice, y a quien quiero los doy. ¿Sí? Fíjense en lo que dice Satanás, ¿no? Allí a Jesús, en el momento cuando estaba siendo tentado, él le ofrecía los reinos más poderosos de este mundo, ¿no? Y es interesante la expresión que Satanás utiliza, porque a mí me han sido entregados y a quien quiero los doy. Nosotros sabemos que desde el momento que Adán peca y es expulsado del jardín del Edén, ese lugar de representante de la tierra que en un principio lo tenía Satanás, lo usurpó Satanás justamente, ¿no? Porque Adán era el representante de la humanidad. Una vez que él peca y él es expulsado del jardín del Edén, Satanás queda como el representante de este mundo, ¿no? Él se adueña de este mundo de alguna manera, obviamente todo siendo permitido por Dios. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz por cada uno de nosotros, de alguna manera nosotros vemos allí en la cruz la derrota de Satanás. Él pierde ese puesto de representante del mundo, porque ahora nuestro representante es Cristo. O sea, a partir de que el momento en que Cristo murió por nosotros en la cruz, Él pasa a ser nuestro representante y el representante de este mundo, ¿sí? Hola, mi amor. ¿Cómo, mi amor? ¿Dijiste zombies? Sí. Bueno, ahora voy para allá, mi amor, ¿sí? Bueno, quiero compartir con vos un versículo que aparece allí en San Juan capítulo 12, versículo 31, donde dice, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. El tiempo que Satanás tiene, donde él ejerce en cierta medida su dominio, su poder en este mundo, es un tiempo limitado. Dios no es que le permite libremente ejercer su poder a Satanás. Todo lo que Satanás hace está regido o subordinado bajo la soberanía de Dios. Básicamente hay dos puntos que tienen que ver con esto, ¿no? Yo quiero leer un poquitito lo que dice allí el día miércoles. En una de las estrofas dice, sin embargo hay reglas que limitan lo que Dios puede hacer a fin de permanecer fiel a los principios de su gobierno. Dice allí, estos límites incluyen al menos la concesión del libre albedrío a las criaturas. Cada uno de nosotros somos capaces de decidir de forma libre de qué lado queremos estar, del lado del bien o del lado del mal. Y también las reglas del pacto, ¿sí? Dios
quiere formar una relación con cada uno de nosotros en base a un pacto, que esto ya lo habíamos hablado hace un tiempo atrás. Recuerdo en otra de las lecciones donde hablamos acerca del pacto que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, donde muchas veces somos nosotros los que nos salimos del pacto o los que rompemos el pacto, pero Dios siempre mantiene y tiene la iniciativa de rehacer el pacto con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, siempre estas dos variantes, la libertad que Dios nos da y el pacto en el que Dios quiere crear con cada uno de nosotros, tiene que ver con la decisión que nosotros tomamos al final en base a todo este conflicto entre el bien y el mal, ¿sí? Satanás va a llegar un momento, como dice este versículo, donde el tiempo de él se va a terminar, pero mientras tanto, mientras él tiene este tiempo, el campo de batalla de este gran conflicto es nuestra propia vida, nuestro corazón, nuestra mente, en donde se desarrollan nuestras decisiones. Y creo que ahí es importante recordar ciertos versículos que aparecen allí en la lección. El primero de ellos, y con esto ya vamos a ir cerrando, aparece en el libro de Marcos. 2 versículos solamente quiero compartir con ustedes. Marcos capítulo 6, versículo 5. Él dice así: debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. A ver, la decisión nuestra puede poner límites a lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Somos nosotros los que también determinamos de alguna manera hasta dónde llega Dios en cada una de nuestra vida. Así como también nosotros le podemos poner un límite a Satanás, con la diferencia de que Satanás se aprovecha de alguna manera de nuestra naturaleza con la tendencia al pecado, con nuestra naturaleza ya pecaminosa. Entonces para nosotros obviamente es más fácil, para nosotros no nos tenemos que esforzar mucho para hacer las cosas que a Satanás le agrada, ya nos sale naturalmente, ¿sí? En cambio, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, eso requiere un esfuerzo, eso requiere un compromiso, eso requiere fortalecer nuestra vida espiritual. Pero finalmente somos nosotros los que permitimos quién de ambas partes va a tomar el control de nuestra vida. El último versículo que quiero leer con ustedes es también Marcos 9, versículo 29. Es muy cortito este último versículo. Jesús contestó: ¿sí? Esta clase solo puede ser expulsada con oración. Jesús, después de haber descendido del monte, la transfiguración, y una vez que llegó al valle, se encontró con sus discípulos. Los discípulos estaban allí peleando, en conflicto entre ellos mismos, no habían podido sanar al hijo de una persona que había llevado justamente su hijo en un estado de posesión demoníaca para ser sanado por sus discípulos. Entonces había un problema espiritual allí entre los discípulos. Estaban peleados, entre ellos mismos estaban confrontados, estaban con celos, porque Jesús había subido al monte allí con Juan, con Pedro y Santiago, y habían quedado los otros 9 discípulos allí en el valle. Entonces Jesús les contesta casi al final, ¿no? Este género, dice otras versiones, solo puede ser expulsada con oración. Familia, nosotros necesitamos hacer énfasis en la oración. Si nosotros queremos vencer en este conflicto, queremos mantenernos del lado de Cristo y apropiarnos de esa victoria, tenemos que llevar una vida de oración, una vida de comunión con Cristo. No pretendamos que en la condición en la que estamos podamos vencer. Nosotros necesitamos fortalecernos espiritualmente, necesitamos tomarnos de la mano de Dios y cada día caer de rodillas, pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestras equivocaciones, por nuestros pecados y volver a recibir el don del Espíritu Santo. Por eso te animo a que no bajes los brazos, a que continúes en esta lucha, en este caminar diario y que cada día sea un día de crecimiento espiritual. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar este resumen. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por este momento que tú nos permites compartir juntos, donde podamos hacer este pequeño resumen de lo que estudiamos en esta semana.
Ayúdanos a estar tomados de tu mano y a cada día, Señor, permanecer en tu presencia a través de la oración, a través de una vida de comunión contigo, Señor. Danos la fortaleza necesaria y bendice, Señor, a cada uno de los amigos que están aquí conectados, viendo también este resumen. Oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, nos vemos la semana que viene. Vamos a seguir haciendo el otro resumen. Y bueno, acordate de suscribirte al canal, de compartir este resumen allí en tus redes sociales y que también puedas dejar algún comentario. Nos vemos, te mando un abrazo. Chau, chau.